Buenas tardes. Volvemos al punto 8, esta vez la sección B. Hacíamos división en dos partes para no hacer demasiado extenso el tema en un solo vídeo. Y el tema era la salvación de Dios es por la fe en Jesucristo. Por tanto, según en lo que nos quedamos en el vídeo anterior, lo podéis ver, parte 7, la salvación no es lograda en base a obras ni a méritos propios, no se basa en méritos propios, sino que es otorgada por Dios y alcanzada mediante la fe. Ahora quiero dejar claro cómo resalto las palabras lograr, otorgar y alcanzar. Dichas palabras tienen mucho sentido respecto a ese tema de la salvación conforme está revelada en la Biblia. La salvación de la persona no parte de la persona ni es lograda por ella. La salvación es una iniciativa de Dios, parte, por tanto, de Dios y es otorgada por Él. Lo único que pone como condición para recibirla es la fe personal mediante la cual se alcanza esa salvación. Es como una mano extendida, por un lado, que es tomada por otra mano que la alcanza. Y así alguien puede salvar. Pero si la otra mano no se extiende, por mucho que una mano esté extendida, no se consuma la salvación. ¿De acuerdo? Así que hay dos partes protagonistas o activas en el asunto. El que salva y el salvado. ¿Ok? Y así es como funciona entonces, por la fe, según dice la palabra de Dios. Ahora, nos tenemos que fijar en el asunto fe. Aún en entornos no creyentes, perdón, aún en entornos no creyentes, hay veces que se recurre a aspectos metafísicos, ¿verdad? Estamos hablando de temas que son espirituales, temas que trascienden más allá de lo físico, lo material, la química, la física, todo esto visible, ¿no? Pero aún entonces, en estos ámbitos materiales y físicos, hay aspectos metafísicos, ¿verdad? Y se recurren a ellos en esta sociedad y en todos los tiempos. Y en ese aspecto se ha hecho o se ha echado mano de la fe. El problema, según el enfoque bíblico, es que en tal caso se coloca a la fe como el centro de atención y la protagonista. De modo que al final volvemos a caer en el tema meritorio, por un lado. Y por otro lado, se le vacía de contenido el poder de la salvación. ¿Qué quiero decir con vaciar de contenido el poder de la salvación? Pues que la fe, como agente salvadora en sí misma, no tiene sentido. Es decir, la fe no salva. La fe debe ser un medio y no un fin. De modo que la fe debe estar depositada o dirigida, enfocada, focalizada o sostenida, edificada incluso, sobre algo o alguien que será el agente salvífico. Por tanto, la fe no salva. Según la Biblia, la fe no es lo que salva, pero sí es lo que nos lleva a la salvación. ¿Cuál es la salvación y dónde está? Pues en Jesucristo y en su obra. Así que no veremos en ningún lado de la Biblia, de las Escrituras, que lo importante es tener fe. Esa frase no la vais a encontrar nunca en la Biblia. Lo importante es tener fe. No, porque esa frase da lugar a confusión respecto al principio bíblico de fe. La Biblia realza, sin duda alguna, la importancia de la fe. La fe es crucial, es fundamental, absolutamente importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo vivirá por la fe. Eso sí son sentencias que hay en la Biblia. Pero nunca colocándola como fin, sino como el medio. ¿De acuerdo? Creo que es fácil de entender.
Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia cuando nos habla de fe? ¿Qué quiere hacernos entender cuando la Biblia habla de la fe? Creo que todas las personas pensamos en creer. La fe es creer. Y también en confiar, ¿verdad? Ese creer tiene una connotación muy amplia en la palabra de Dios. No es simplemente decir, acepto que Dios existe. Yo creo en Dios, en el sentido de que sí, hay ahí un Dios. Algo tiene que haber ahí, porque todo esto no puede salir de la nada. ¿De acuerdo? Hay muchos que dicen que sí, que todo esto sale de la nada, espontáneamente. Pero hay otros muchos que dicen que no puede ser así y que hay algo. Y ese algo puede ser un Dios. ¿Cómo es? ¿Quién es? No sé. Pero yo creo que hay un Dios. Bien. Mirad lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19, una epístola. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es tremenda esa afirmación y ese versículo importantísimo en el relato que vemos en Santiago, que está hablando respecto al tema de la fe y las obras. Es un tema muy interesante para estudiar. Y está diciendo, señores, la fe es importante, ¿verdad? Pero vamos a hablar bien de la fe. ¿Qué es lo que Dios está reclamando del hombre o demandando del hombre cuando pide fe de él? Para que pueda decir, el justo por la fe vivirá. O sin fe es imposible agradar a Dios. Pues lo que está diciendo no es precisamente que tenéis que creer que yo estoy por aquí. Está diciendo mucho más, porque fijaros, los demonios creen y tiemblan. Es decir, ellos son los primeros que saben que Dios está allí. Es decir, conocen de la existencia de Dios. Y digo que si conocen, han estado un gran periodo de tiempo, no se sabe ni se puede calcular cuánto, en la presencia de Dios antes de ser demonios. Eran ángeles que después cayeron y se fueron de la presencia de Dios y conocen a Dios y el carácter de Dios y cómo es Dios y tiemblan, algo que no tiene el ser humano. El ser humano no tiembla ante Dios, no tiene temor de Dios porque desconoce a Dios y a veces cuando cree que es algo que hay ahí, quizás alguien que hay ahí, pero sin ser ni lo más mínimo consciente de cómo es ese Dios y en qué consiste, ¿verdad? Así que, por decirlo de alguna forma, pues sí, los demonios creen y tiemblan porque son precisamente más realistas que nosotros, ¿verdad? Entonces, entendemos algo fundamental, que la fe es mucho más que conocer y reconocer la existencia de Dios. Es un paso consciente, voluntario, decisivo que la persona tiene que dar y que consiste en la aceptación de ese Dios y de su enviado, que es su Hijo Jesucristo, abriendo y rindiendo el corazón, no solamente aceptar eso, sino abriendo el corazón para que eso ocupe el lugar principal en la persona, de forma que se convierta en Salvador y Señor. Y de esa forma nace una nueva vida en la persona. Hay una nueva persona en esa persona que existía. Dios cambia la vida de la persona, ya no está bajo el yugo horrible del pecado y de su esclavitud, ni bajo la mentira de Satanás, sino que esa persona ahora vive en la verdad de Dios y en la libertad del Hijo de Dios. Por eso Jesucristo mostró esa realidad llamada nuevo nacimiento. A eso se le llama nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión, verdad? Y se ha escuchado cuando ha habido una grave enfermedad superada o un terrible accidente o cualquier circunstancia donde parecía que perdíamos a la persona. Uy, pero se ha librado. Ha nacido de nuevo. Pues la Biblia habla del nuevo nacimiento en el sentido de que estamos perdidos en delitos y pecados, estamos muertos para Dios. Pero si abrimos nuestro corazón y Dios viene y entra en nuestra vida, nos da una nueva vida, por un nuevo nacimiento ahora hay una nueva persona. Ahora, la pregunta entonces que voy a hacer para demostrar lo que estoy diciendo es
¿Tú crees esto que te he dicho? Y que te lo digo porque lo dice la palabra de Dios, así en la Biblia lo encontramos. Pues ahí está la cuestión. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Ambas cosas son fundamentales. No es posible la una sin la otra para alcanzar la salvación. No podemos creer en Dios y no creer a Dios, y tampoco podemos creer a Dios y no creer en Dios. Una cosa conlleva la otra. Ahora, es muy fácil el primer caso, creer en Dios, pero no creer a Dios. Yo creo que hay un Dios por ahí. Yo creo que hay alguien ahí más allá del universo. Pero ahora esto que está diciendo, esto ya son unas cosas. Pues amigo, sabes que lo que es la fe que Dios busca. La fe que cree a Dios y no solamente en Dios. Y así, en 4 citas que hay en la Biblia, las tengo apuntadas: Génesis 15:6, Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Os dais cuenta de ese A? No dice creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia, sino creyó Abraham a Dios. Dios se comunicó con Abraham, se mostró a Abraham, se reveló a Abraham, y Abraham aceptó todo lo que de Dios venía. No solamente su existencia, sino todo lo que Dios le puso de por medio, y él lo cumplió aun cuando había temas muy duros y difíciles para Abraham, como era estar a punto de perder a su propio hijo, el cual había sido otorgado milagrosamente, y estuvo a punto de perderlo de una forma también drástica o dramática. Y ahí la fe de Abraham fue puesta a prueba. ¿Cómo? Pues sabiendo si creía a Dios y no solamente en Dios. Así que, por tanto, no vamos a hallar una nueva vida a través de las obras o por hacer buenas obras, sino que en la nueva vida que se nos ha otorgado, que se nos ha concedido, se nos llama ahí ahora a vivir para buenas obras. Eso es una diferencia rotunda en la palabra de Dios. No somos salvos por obras, no eres salvo por hacer muchas cosas buenas, sino que eres salvo para buenas obras. Es decir, eres salvo para que ahora andes en ese camino que Dios ha preparado de buenas obras, donde solamente los que están en él pueden desarrollarlas y efectuarlas. Fijaros que hay, así lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fijaros, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios te concede, por gracia, te concede entonces que a través de la fe, es decir, la fe es un medio, el ser salvos. Y eso no de vosotros, dice, y esto no de vosotros. Esto no parte ni brota de vosotros, ni entraña mérito alguno en vosotros, sino es don de Dios. Es un regalo que Dios ha puesto a nuestro alcance. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá llegar al cielo diciendo: yo estoy aquí porque yo lo valgo, porque yo he hecho todo lo que hay que hacer, incluso más. Yo, y yo, y yo, y yo. Nunca el yo valdrá delante de Dios. Al contrario, todo el que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo primero es el yo fuera. Tú primero, Dios. Dios siempre primero y el único. Y el versículo que le sigue a ese es: porque somos hechura suya. Es decir, vamos a tomar su imagen, su aspecto, su forma, en el sentido de creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿En qué forma o en qué sentido somos hechura de Jesucristo? Pues porque Jesucristo anduvo de forma perfecta y maravillosa delante de Dios, aprobado por Dios. Y Dios, cuando nos salva en Jesucristo, nos ve ahora como Él. Aunque hay muchos errores, muchos fallos, muchos tropiezos, pero en ello hay gracia, en el sentido de que Dios contempla nuestra debilidad en la carne, pero que ya no gobierna a nuestro ser. El que gobierna nuestro ser es el Señor. El que gobierna nuestra vida y el que está en nuestro corazón es aquel al que le hemos abierto la puerta del corazón y ahora reina Él. Así que, aunque caigamos, aunque tropecemos, aunque veáis nuestras debilidades, estamos delante de un plan de buenas obras
para, que dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hay todo un plan preparado para los que son de Dios, son rescatados para Dios, para vivir esa nueva vida, que ahora sí podemos vivirla y sí anhelamos vivirla. La salvación, por tanto, no se obtiene por ningún sacramento ni ningún rito religioso. Es un acto obrado por Dios directamente en el ser humano. Mirad lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Estaba preparado, era un plan que estaba antes de que existiésemos incluso. Dios es eterno y lo tenía todo previsto y planeado para que lograse ser como está haciéndose ahora las cosas. Hay hombres y mujeres que miran, que claman y que encuentran una mano extendida y ellos pueden extender su mano y tomarla. Así que no conforme a nuestras obras, no nos salvó y llamó conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo, su iniciativa, su plan y todo su objetivo que tenía de gloria y de bendición para el ser humano. Ahora, fijaros, la doctrina católica dice que hay que ser bueno para ir al cielo. Así que la entrada a la presencia de Dios por toda la eternidad depende de nuestras obras, de todas las cosas buenas que hagamos. Y cuantas más cosas buenas, mejor. Más te garantizan la aceptación de Dios. Por otro lado, hay una incertidumbre hasta el final. No se sabe si vas a ir al cielo o no hasta el final, si es suficiente todo lo que has hecho, si hay garantías de salvación o la pierdes. Puede ser una salvación absoluta, irrevocable o no. Hay una continua tensión, por tanto no hay paz en el alma del creyente que se ha criado en la fe católica. No hay esa paz, siempre está esa tensión de querer agradar a Dios, porque si no, viene el castigo y viene la condenación. Y entonces vienen situaciones como el de la extrema unción, donde un enfermo a última hora tiene que estar allí un sacerdote para bendecirlo con un agua que ha sido bendecida, con una oración, un rezo, y entonces ahí pues eso consigue mejorar una relación con Dios entre esa persona, cuando son ritos y son aspectos que no tienen nada que ver con la vida personal e íntima con nuestro Dios, Señor y Salvador. Ahora, también, si eres malo, entonces, pues tienes que pagar un precio de penitencia, ¿no? Pues huelga decir que el enriquecimiento de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha tenido como base el pago de dinero y de muchas pertenencias de millones y millones de personas. Y ese es todo el patrimonio y la riqueza que ahora ostenta. Personas que buscaban el perdón de sus pecados, personas que con miedo ante la ira de Dios daban todo lo que fuese material. Y lo único que Dios busca y necesita es un corazón arrepentido y humillado y que confiese que solo Cristo es el Señor y el Salvador, que murió por tus pecados, por mis pecados. Dios no necesita tu oro, ni mi oro, ni nuestros dólares, ni nuestros euros, ni nuestros coches, ni nuestras casas. Dios no necesita nada, absolutamente nada material. Él es el dador de todo y nada físico ni material busca ni quiere, sino solamente corazones arrepentidos y entregados a Él. Ahora, la doctrina católica, por tanto, pone todo el mérito en la persona. Todo descansa sobre la capacidad personal. Y la confesión de última hora es esencial, ¿no? Dios nos pille confesado. Confesión a una persona, a un sacerdote. Eso no aparece en las Escrituras, no es el medio de salvación y no es lo que trae paz a tu alma ni a tu corazón. La paz la lleva el Señor con su promesa, con su palabra. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, no tendrá, ya la tiene. Y puedes descansar tranquilo, en paz, de que es palabra de Dios y no hay quien lo arrebate de ti. ¿Crees a Dios? Ahí está el asunto. ¿Lo crees? Eso lo dice Dios en su palabra. Tú crees en Dios, pero ¿crees a Dios? El que cree en mí,
tiene vida eterna. Mirad con lo que vamos a acabar. Eres religioso y pretendes la aprobación y la aceptación de Dios siguiendo un código concreto, es decir, una ley, por ejemplo, los mandamientos, por ejemplo, pues mira lo que enseña la Biblia. Es lectura de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que son de la religión cristiana, sino para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que es espiritual y es la ley de vida en Cristo. Y esa me libra de una ley del pecado y de la muerte, que me condena, porque me dice, no eres capaz de cumplir todas las cosas que están mandadas por Dios. Y ahora mira cómo sigue. Porque lo que era imposible para la ley, que era salvarme, la ley no me puede salvar. Por tanto, yo cumplir la ley no lo puedo usar como medio de salvación. Y lo dice aquí, por cuanto era débil por la carne, estamos en la carne todavía, y la carne sí es débil, eso que se usa mucho de broma, ¿verdad? Ay, hermano, la carne es débil. Sí, la carne es débil. Y por culpa de la carne hay mucha debilidad en el ser humano. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué existe Jesucristo? ¿Por qué el Hijo de Dios viene a este mundo? ¿Por qué el Verbo, que es Dios, se hace carne y toma forma de hombre en semejanza de carne de pecado a causa del pecado? Pues para poder condenar al pecado en la carne, que es donde se condena. Pero no somos llamados, en ningún momento se nos dice en la Biblia que somos llamados a nosotros condenar el pecado en nuestra carne. Y por eso hay que hacer mucha penitencia y flagelarse y hacerse daño y hacer daño a la carne. No, 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 no. El cuerpo lo ha dado Dios y hay que honrarlo y cuidarlo. Ese es el mandamiento de Dios para nuestros cuerpos. Ahora, en el cuerpo de Cristo, el pecado iba a ser vencido mediante el juicio de Dios, para que no ocurra en nuestro cuerpo y en nuestro ser, más bien. Así que el cuerpo de Cristo absorbe la ira de Dios, para que la justicia, y así acaba la cita, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, ya no seguimos la carne, no hacemos caso a la vieja naturaleza o al viejo hombre, sino al nuevo hombre que ha nacido, la nueva persona, el nuevo nacimiento, y de esa forma la ley, o la justicia más bien de la ley, se cumple en nosotros, porque Jesucristo absorbió toda la ira de Dios, y por tanto de la ley de Dios, en su cuerpo, y la justicia de Dios se cumple en nosotros. Dios nos lo ha puesto todo a nuestro alcance. El cambio de vida, la nueva vida, la carrera que hay que andar en buenas obras, la meta a la que hay que llegar y el triunfo de esa meta. Todo eso está logrado por Dios y lo pone a nuestro alcance. Pero ha sido Él y solo Él. No hay en nosotros mérito alguno. ¿Tú crees en Dios? Posiblemente. ¿Pero crees esto? ¿Crees a Dios? Pues esa es la fe como medio de salvación. El Señor los bendiga.